Buenas noches, señoras y señores. Empezamos hoy un programa que esperemos de larga singladura en el que vamos a abordar una serie de temas que normalmente no aparecen en los medios de comunicación, dado el sospechoso consenso que existe entre los medios de comunicación y la clase política. Llevamos décadas desarrollando un programa de ingeniería social que nos tratan de imponer de todas las maneras, ideas que no hace mucho tiempo eran absolutamente marginales y patrimonio de una izquierda muy radicalizada, se han convertido de pronto en el referente discursivo hegemónico. ¿Cómo han hecho para convencernos a usted y a mí de que algunas de las cosas que tienen que ver con la experiencia humana más elemental son falsas? ¿Cómo han hecho para convencernos de que lo negro es blanco y lo blanco es negro? Apoyados por un gigantesco sistema propagandístico, apoyados en los medios de comunicación, apoyados en la política y en las finanzas, nos han llevado a conclusiones que estábamos muy lejos de sospechar nosotros no hace excesivo tiempo. Vamos a contarles cómo empezó todo esto allá por los años 70, pero antes de hacerlo vamos a retomar el punto en el que dejamos el debate político en el Congreso de los Diputados allá por el mes de febrero, cuando se debatía la ley de eutanasia. Y vamos a hacerlo y vamos a volver nuestra vista atrás después de decenas de miles de muertos, muchos de ellos ancianos, para saber qué es lo que se traen entre manos, qué es lo que se traen ideológicamente entre manos, porque están a punto de relanzar su agenda ideológica. Lo que vamos a ver a continuación es un vídeo donde les contamos cómo tuvo lugar ese debate parlamentario y cuáles fueron los posicionamientos y realmente qué es lo que se busca con esta ley de eutanasia que nos choca hoy, como digo, unas cuantas semanas después de que comenzara esta gigantesca matanza del COVID-19. Digo que nos choca tanto más pensar que las fuerzas políticas españolas estaban debatiendo esto en el Congreso de los Diputados, aún más que van a volver a retomarlo próximamente. Vamos a ver ese resumen. ¿En qué consiste la nueva ley de eutanasia? ¿Quiénes pueden acceder a ella? Les contamos las claves más importantes. ¿Qué tipo de población puede solicitarla? Toda persona mayor de edad con una enfermedad grave, crónica e invalidante o una enfermedad incurable con un pronóstico de vida limitado. Esta ley no podrá solicitarla en ningún caso un cónyuge, padres, hijos o hermanos. Será siempre el paciente el que la pida en pleno uso de sus facultades, de forma libre, voluntaria y consciente. ¿Y qué pasos hay que seguir para solicitar la eutanasia? Tendrán que presentarse 2 solicitudes por escrito y entre una y otra pasarán como mínimo 15 días naturales, a no ser que el médico considere que la muerte o pérdida de capacidades sea inminente, y en esos casos podrá acelerarse el proceso. En el resto, el periodo mínimo será de 32 días, desde que se solicita hasta que la eutanasia pueda llevarse a cabo. 2 médicos independientes serán los encargados de evaluar al paciente y luego el caso será remitido a una comisión de control y evaluación que lo valorará de nuevo, algo que no sucede en otros países. En cuanto a hacer efectiva la ley, siempre va a ser un profesional sanitario el que la lleve a cabo en un hospital o en casa. Del mismo modo, se recoge la objeción de conciencia de los médicos. ¿Qué significa eso? Que podrán negarse a llevar a cabo el proceso si va en contra de su moral, pero facilitando siempre que otro facultativo lo cumple. Pero sepan algo, siempre hay cabida para el arrepentimiento. El paciente siempre podrá volverse atrás en cualquier momento previo a la eutanasia. Y en el debate sobre la eutanasia llamó la atención la participación del diputado de Podemos, Pablo Echenique, que en fin, tuvo una participación muy polémica. Lo vemos también. La posición de la derecha respecto de la eutanasia es que se joda Ramón Sampedro. Hoy se han atrevido a decir aquí que habrá médicos y médicas que estén pensando en acabar con la vida de pacientes indefensos para reducir costes al sistema. Qué falta de escrúpulos, qué cosas más repugnantes tenemos que oír a veces en esta Cámara, señorías. Qué cosas más repugnantes. Es un orgullo. Son las palabras del señor Echenique, al que habría que decirle que eso de apelar a la víscera en cuanto a lo que es el discurso político es muy feo. Más bien habría que pedirle que construyera un discurso racional.
Señor Echenique, como al resto de políticos, hay que pedirles que no consideren idiotas a los españoles, que no nos llamen idiotas en la medida de lo posible. Comprendo que estando donde está el señor Echenique le cueste difícil o le resulta difícil romper el vínculo entre la condición humana y la estupidez o lo malvado, ¿no? Pero el señor Echenique debería, si no es capaz de hacer algo mejor, dejarlo y no ofrecernos como solución para el sufrimiento la muerte. Matar a un ser humano, aunque sea a petición de este, no es nunca un acto digno. Considere además el señor Echenique que allá donde se han aprobado leyes de eutanasia como la que ellos pretenden aprobar, esas leyes han terminado desembocando muchas veces, o esas prácticas han terminado desembocando muchas veces en eutanasiar a alguien que no lo había pedido. Y en caso de que tengamos algún día una situación como esta, considere, Dios no lo quiera, que el señor Echenique podría ser no precisamente uno de los candidatos en que se le aplicase, de manera que es exigible que presente una cierta sensibilidad, pero que no nos lleve por el camino de la emotividad, sino más bien por el de la razón. El ejército en algunas visitas ha podido ver a ancianos, a mayores absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas. Han sido las residencias de mayores las más golpeadas por el coronavirus. Es imposible conocer el número de víctimas mortales que se han producido en estos centros. El Ministerio de Sanidad no incluye estas cifras en sus boletines diarios sobre la evolución y el balance del COVID-19 en España. La crisis sanitaria ha azotado con dureza más de 5.400 residencias de nuestro país y se calcula, según los datos que ofrecen las comunidades, que habría más de 17.700 fallecidos en estos centros. La mayoría de los usuarios de las residencias que han perdido la vida se sitúan en Madrid, Cataluña y las dos Castillas. Estos fallecidos suponen un 66% del total notificado y de ese porcentaje a Castilla-La Mancha le correspondería un 41% del total registrado. Es decir, 1.140 muertes en residencias de mayores y otras 942 con sospechas de haber fallecido contagiados. El coronavirus se ha cebado con nuestros mayores y la tragedia señala directamente a Pablo Iglesias. El morado es el responsable de la gestión de la pandemia en estas residencias. Le exijo que proteja a nuestros mayores y deje de adoctrinar a nuestros hijos. Sin embargo, sigue desaparecido en este otro epicentro de una crisis sin precedentes. Pues la situación es verdaderamente trágica dentro de la tragedia del COVID-19 en lo que hace a nuestros mayores. El vídeo creo que es lo suficientemente explícito y también creo que va a llegar muy pronto el tiempo de depurar las responsabilidades políticas y quién sabe si no otras más allá del ámbito meramente de la política. Para hablar de este asunto, que creo que tiene una gravedad extrema, tenemos hoy a don Ricardo Chamorro. Sea usted muy bienvenido. Muy buenas, Fernando, encantado de estar con vosotros. Igualmente es usted nuestro primer invitado, se lo agradecemos de veras, es diputado por Ciudad Real de Vox en el Congreso de los Diputados y la verdad es que está siguiendo este asunto muy de cerca, además, lógicamente, él vive en Castilla-La Mancha y es testigo de todo lo que está sucediendo allí, que ha adquirido unos caracteres verdaderamente atroces. ¿Cuál es la situación, resumidamente, en Castilla-La Mancha y concretamente en las residencias de esa comunidad autónoma? Bueno, en Castilla-La Mancha, como habéis visto en las noticias, pues realmente tenemos una tasa de fallecimientos que son las medias más altas de toda España como territorio, e incluso la provincia de Ciudad Real tiene más fallecidos que, por ejemplo, Polonia, Austria. Hemos estado a la par con Portugal, que tiene 10 millones de habitantes, y la provincia de Ciudad Real tiene menos de medio millón de habitantes, ¿no? Entonces, la gestión que se ha llevado en Castilla-La Mancha ha sido bastante mala, consideramos, a nivel preventivo, y además el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha lo que ha hecho es echar balones fuera constantemente, hacer declaraciones que además han ofendido claramente a todos los sanitarios, y en el caso de las residencias ha sido brutal. Es decir, la letalidad que hemos tenido en las residencias de Castilla-La Mancha es muy grande y más de la mitad de los fallecidos vienen de residencias, y hemos tenido conocimiento además de que no se les han dado EPIs a los trabajadores de las residencias de ancianos, tampoco se les han hecho test, no se les ha atendido a los ancianos cuando se ha llamado al Servicio Sanitario de Castilla-La Mancha para que atendieran a estos ancianos, pues tampoco han ido ambulancias a recogerlos, y evidentemente pues lo que se ha demostrado es que ha habido una falta de gestión, una negligencia y un desprecio por la vida, porque incluso hasta en las declaraciones de Emiliano García Paje en un momento dado dijo que las personas que están en las residencias
residencias de ancianos no son válidas, que no pueden bailar y que bueno, que están muy malitas, claro, que por eso fallecen. Pero evidentemente, si tú les estás echando balones fuera y les estás echando la culpa al territorio de Madrid porque es el primero, lo que tú tienes que hacer es primero tener responsabilidad y hacer las medidas para impedir eso, y precisamente a la población más vulnerable, que son las residencias. Tus esfuerzos tienen que estar encaminados precisamente a ayudar a estas residencias y a las personas. Sabemos que Castilla-La Mancha es una población muy envejecida, es mucha zona rural, y lo que ha hecho es abandonar a su suerte a los ancianos con un desprecio hacia la vida que realmente es vergonzoso, ¿no? Ha habido unas declaraciones por parte de una compañera suya de partido, Macarena Olona, en donde establecía un vínculo entre los propósitos del Gobierno de desarrollar un programa de eutanasia y lo que ha sucedido con los ancianos en el conjunto de España. Bueno, esas declaraciones han resultado escandalizar a una parte de, no sé si de la opinión pública o de la opinión publicada, porque desde luego creo que son compartidas por mucha gente, pero lo cierto es que en los protocolos sanitarios figura como condición para la atención primaria, para la atención prioritaria, el hecho de que la persona tenga menos de 70 años y no tenga una dolencia, digamos, muy complicada. Y también sabemos que las residencias han sido abandonadas por el Gobierno, literalmente, que es una de las gravísimas, yo creo, que más grandes responsabilidades de este Gobierno en la gestión de la crisis. Sí, clarísimamente Macarena Olona pues hizo unas declaraciones. El Partido Socialista parece que tiene la piel muy fina para lo que le conviene, pero simplemente, pues bueno, dijo una cuestión en su cargo como diputada a nivel de libertad de expresión, pero es que nosotros ya habíamos planteado una querella de manera previa por imprudencia grave con resultado de muerte con respecto al vicepresidente de este Gobierno, a Pablo Iglesias, que es el que ha tomado la responsabilidad de llevar a cabo la gestión de las residencias, que ha sido totalmente vergonzosa, como estoy diciendo, y además que ha dado lugar a la muerte de un montón de seres humanos, de un montón de personas, precisamente por la dejación. Aquí tengo un protocolo del Hospital de Tomelloso, por ejemplo, donde se dice claramente que los mayores de 70 años y los que tienen una serie de patologías, pues los mayores de 70 años que no tienen acceso a la UCI, que hay una prioridad, ¿vale? Entonces, en todos los hospitales, también en urgencias, siempre hay prioridades o protocolos establecidos para el acceso de unos enfermos o de otros. El problema es que en Castilla-La Mancha, tanto Emiliano García Paje como los gerentes de los distintos hospitales han negado el problema absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, pues va a responder Pablo Iglesias clarísimamente ante los tribunales por esta querella, y allí pues dilucidaremos pues la realidad de esta gestión que ha dado lugar a tantísimos mayores que encima han sido los que han trabajado por nosotros, los que llevan toda su vida y los mejores años de su vida en las que están cobrando su pensión, que pueden disfrutar de sus nietos, que han levantado este país, pues han sido abandonados clarísimamente. La ley de eutanasia que estabais comentando ya la criticamos, la criticó de una manera magistral nuestra diputada Lourdes Méndez en el Congreso de los Diputados, donde evidentemente lo que se está pretendiendo con esta ley es una presión por parte del sistema a las personas más débiles, más vulnerables, para que se sientan como una carga, y nosotros lo que planteamos como alternativa es el acompañamiento y una ley de cuidados paliativos para ayudar a la gente que tiene una enfermedad, no el desprecio que plantea este Gobierno y todos estos partidos con una raíz totalitaria que lo que pretenden es despreciar la vida humana y consideran a nuestros mayores como una carga. Bueno, y el que la solución que dan ante el sufrimiento humano es la eutanasia, es quitárselos del medio. Y realmente esto es un poco lo que ha pasado en el caso de la gestión de la crisis sanitaria, en el caso de las residencias, porque ha habido ofrecimientos posteriores al día 14 de marzo, es decir, cuando el Gobierno recabó toda la autoridad para él y, por tanto, toda la responsabilidad. Ha habido ofrecimientos por parte de la sanidad privada para desviar a esos ancianos que estaban en residencias a una atención sanitaria adecuada, con el ofrecimiento de 2.200 camas UCI que se han desoído por completo. Es decir, que al final, bueno, cuando se construye, digamos, un fondo, un marco ideológico que es de desprecio a la vida y en favor de la eutanasia, pues estas cosas son más fáciles de explicar. Y al hilo de esto le quería preguntar si considera que el Gobierno está aprovechando la situación para imponer una agenda ideológica. No, está claro que ellos van a intentar, ya han utilizado de manera previa
pues determinadas cuestiones, como el tema de la transición ecológica, para meter cuñas desde el punto de vista ideológico, pues ahora con una crisis real a nivel sanitario seguramente lo que harán es plantear una agenda ideológica muchísimo más clara y además asentada sobre una catástrofe real, para intentar meter sus cuñas ideológicas clarísimamente, ¿no? Lo que comentabas antes es que es la realidad, es decir, en Castilla-La Mancha, pero el problema es que se ha negado el problema en Castilla-La Mancha. Antes decías, claro, si tú niegas por parte de los gerentes y por parte de la Junta y por parte del presidente Emiliano García Paje que exista un colapso y que exista este problema real, es evidente que no vas a ceder a las camas de la privada, no vas a abrir el hospital de Toledo, que estaba perfectamente arreglado para que fueran camas, o sea, para que fuera gente a ese hospital y que fueran atendidos infectados del COVID. Lo que ha pasado es que se une la demagogia de los reyes de taifa autonómicos con además ese desprecio a la vida hacia nuestros mayores. Y entonces ahí hay un cóctel explosivo que da lugar a ese nivel de fallecimientos brutal que se ha dado en Castilla-La Mancha. Demagogia populista autonómica junto a el desprecio a la vida de estas teorías y estos partidos de raíz socialista. A veces parece, con lo que está sucediendo, que se está construyendo lo que podemos denominar un régimen, realmente un régimen caótico, pero no deja de ser un régimen. Y uno de los, digamos, de los elementos constitutivos de ese régimen más visibles está siendo el de la censura, que está adquiriendo un protagonismo insospechado hace apenas unas semanas. Es decir, que el gobierno estaría utilizando el estado de alarma, además un estado de alarma formulado a su manera, con la doctrina Sinatra, que diríamos, ¿no?, del estado de alarma, para imponer esa censura en los medios de comunicación, fundamentalmente en las redes sociales, que son quienes hacen la competencia a los medios de comunicación. A esos no hay que imponerles censura porque esos ya están convenientemente regados por dinero público. Sí, a todos estos partidos de raíz totalitario socialista siempre les ha gustado el tema de la censura, ¿no? En Castilla-La Mancha además lo vivimos especialmente. Desde la época de Bono los medios de comunicación están absolutamente amaestrados. Date cuenta, Fernando, que ante un drama como el que tenemos en Castilla-La Mancha, una provincia como Ciudad Real con más fallecidos que Polonia o Austria, los medios de comunicación están haciendo un silencio, le están dando, no nos están dando a diputados nacionales, que tenemos 5 en Castilla-La Mancha, del partido Vox, por ejemplo, ningún tipo de entrevista, ningún tipo de declaración. Lo que hemos denunciado ha sido a través de medios exteriores. Es evidente que lo que pretenden es una censura mediática y no quieren dejar hablar, y además luego permiten, como han permitido en Twitter, pues el hashtag muerte a Abascal, en el cual pues están incitando a la violencia y al asesinato, y esta red social, que luego es muy sensible con cualquier declaración de cualquier dirigente de Vox para cerrarle la cuenta o incluso con el partido, resulta que deja varias horas que ese hashtag funcione a nivel de redes sociales. Entonces está clarísimo que hay una tendencia ideológica en todas las redes sociales, en los medios de comunicación, que además están financiados por este gobierno. Hablamos de varios millones, más de una decena, más de 10 millones o 12 millones de euros que se le ha dado a los medios de comunicación afines al poder establecido y a este gobierno, y evidentemente pues claro que quieren una censura, quieren llevarse ellos el gato al agua, como diríamos, y lo que pretenden es imponernos una forma de pensar única, un pensamiento políticamente correcto y un pensamiento único. Déjeme hacerle una pregunta, nos queda apenas un minuto. Y no es fácil de contestar, lo reconozco, pero entre un narcisista desideologizado y un fanático radicalizado, ¿quién tiene más posibilidades de llevarse ese gato al agua? Yo creo que el narcisista, desideologizado, como comentabas antes, porque como no tiene ningún tipo de principio, es la típica persona que a determinados intereses económicos, incluso globales, pues les viene fenomenal. Entonces va a tener financiación, va a tener apoyos, va a tener muchísimas herramientas para llevarse el gato al agua, y el otro, pues al final, precisamente ese fanatismo le va a hacer, como ya le está haciendo, como hizo el otro día en el Congreso, elogiando a un sistema genocida como es el comunismo, pues al final tendrá que caer. Esa persona, como estás hablando de Pedro Sánchez, es la persona ideal para esos intereses económicos globales, esos intereses ideológicos, y para llevar a cabo esa agenda ideológica orwelliana que pretenden imponer en España.
Pues don Ricardo Chamorro, diputado por Ciudad Real, por el partido Vox, parlamentario en el Congreso de los Diputados, muchísimas gracias, es un placer tenerle y además particularmente por la claridad con la que habla, con la que se expresa, sin argumentarios como en otros sitios. Muchísimas gracias, don Ricardo. Gracias a vosotros, quiero dar el pésame a todas las familias, por supuesto, de los fallecidos por este drama. Muchas gracias, lo dicho. Bueno, hemos hablado de un personaje que además de una vicepresidencia, tiene un ministerio del que dependen las residencias. Ese personaje es muchas cosas, pero una de ellas es abiertamente incoherente. Después de lo cual, y no es para menos, nos vamos a ir a la publicidad brevemente, no sin decirles que vamos a tener a una persona ahora para una entrevista que va a versar en torno al tema central al que nos vamos a dedicar hoy. El tema que explica todo esto de lo que estamos hablando, el informe Kissinger. No se vayan y si se van, vuelvan. Muchas gracias. Hasta pronto. De lo que vamos a hablar ahora es, como les hemos dicho, del informe Kissinger, que es el tema central del programa de hoy porque es aquello que explica todo lo que está pasando en realidad, o el origen de todo lo que está pasando. Y no es para construir un Estado mundial comunista, casi es para todo lo contrario, para construir un Estado capitalista transnacional muy bien cebado e ideologizado. Vamos a ver ese vídeo y luego pasamos a la entrevista. En 1974, Henry Kissinger diseñó un informe, Las líneas maestras de las políticas mundiales de Washington para las siguientes décadas. En ese informe, el secretario de Estado norteamericano llamaba la atención sobre el crecimiento de la población en el tercer mundo y sus adversas consecuencias para los intereses de los Estados Unidos, sobre todo en lo que hacía al acceso a las fuentes de materias primas imprescindibles para el funcionamiento de su voraz economía. Consciente de que la situación de desequilibrio entre el norte y el sur era lo que permitía la hegemonía estadounidense, Kissinger propuso promover la anticoncepción y la esterilización. Los Estados Unidos debían imponer un modelo cultural desde la escuela y una visión de la familia contraria a la natural. Era esencial favorecer las condiciones para la incorporación de la mujer al mercado laboral, propiciando matrimonios más tardíos. Además, se extendería el aborto como solución al embarazo no deseado, inconveniencia mucho más probable tras la inserción de la mujer en el mundo laboral. En el informe Kissinger se explicita que ningún país ha reducido su población sin el recurso al aborto. Los niveles educativos de las mujeres y los niños deberían ser deliberadamente bajos, mientras a los hombres de los países pobres, como en la India, se les remunerarían las operaciones de vasectomía. El informe remarcaba la necesidad de convencer a las poblaciones de que era su interés personal tener el menor número de hijos posible, para lo cual había que cambiar los hábitos sociales. Los años 70 vieron el comienzo del despliegue de esta estrategia. En los decenios siguientes, este tipo de políticas se han extendido al conjunto de Occidente. Para su imposición, todos los caminos han sido aceptables. No es un intento de imponer el comunismo, sino más bien de construir un capitalismo transnacional y globalista. Pues esto es lo que tenemos, la construcción, como hemos dicho, de un capitalismo transnacional, globalista y del multiculturalismo como modelo social. Y vamos a hablar de esto con Javier Villamor. Don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Javier Villamor, periodista, amigo de esta casa, trabajador de esta casa durante unos cuantos años y, en fin, muy metido en toda esta temática en la que le pueden ver con harta frecuencia en los vídeos que cuelga en YouTube. Por ejemplo, las entrevistas que le hacen en distintos medios valen muchísimo la pena. Bueno, decíamos que, en cierto sentido, el informe Kissinger de 1974 es, por situarlo en algún sitio, el comienzo de todo esto que estamos contemplando en nuestros días, de todo este mundo globalizado. Yo lo situaría 6 años antes, justo en el año 68, cuando Robert McNamara deja la Secretaría de Defensa de Estados Unidos y firma como presidente del Banco Mundial, y ya empieza a hablar ahí en ciertas reuniones de la importancia estratégica económica de lo que es la despoblación. Porque esto es algo que nos tenemos que digamos, grabar en la cabeza sí o sí. El aborto, todas estas políticas, no es porque a la élite le interese los derechos de la mujer ni los derechos LGTB. Son políticas enfocadas principalmente a un desarrollo económico o bien a la destrucción, como habéis dicho en el vídeo, de lo que es la familia como núcleo social, el núcleo de las sociedades. Después de estas reuniones que tenía Robert McNamara como presidente del Banco Mundial, luego vino la Comisión Rockefeller, que en el año 72 recogía estas pretensiones de Robert McNamara, algunas cosas más que después ya se hicieron oficiales con el informe Kissinger de 74. Entonces aquí vemos la ventana de Overton en política, que es la que también tenemos hoy en día, de cómo de lo imposible llegamos a lo probable y a lo factible, es decir, a través de políticas públicas. Todo esto es un proceso
proceso de reuniones de la gran élite, de cómo pueden implantar esas políticas, cómo nos pueden convencer a la población para aceptarlas, y después llega un informe, que obviamente eso pasa a una política de Estado, que después se internacionaliza, etcétera, etcétera. Bueno, llama la atención el que se promueva deliberadamente un bajo nivel de instrucción. En principio, a estas poblaciones del tercer mundo, si permítame hacer el chiste, parece que se les ha ido la mano, ¿no? Y no se ha limitado solo al tercer mundo. Sí, bueno, como todo gobernante, históricamente, desde que el hombre es hombre, si nos fijamos en civilizaciones antiguas, el poder, la información es poder, y esto lo saben bien las élites, y entonces intentan evitar por todos los medios posibles que los ciudadanos normales consigamos el nivel de desarrollo intelectual que tienen ellos, porque pondríamos en peligro su hegemonía política o su hegemonía de poder, no es otra cosa. Entonces se dedican obviamente pues a confundir, a destruir los sistemas educativos para que poco a poco pues tengamos una masa de población cuasi estúpida, por así decirlo, que pues se crea todo lo que vean en medios de comunicación, televisión, propaganda, que bueno, pues desgraciadamente estamos viendo hoy en día que es muy frecuente, ¿no? Cuando hay mucha gente que se cree las verdades oficiales de los gobiernos, véase el nuestro, por ejemplo, y yo creo que eso es precisamente consecuencia de un sistema, de la destrucción de un sistema educativo. Yo me acuerdo, siempre pongo, por ejemplo, a mis padres, que cuando estaba yo estudiando en el colegio se acordaban perfectamente de lo que habían estudiado con 16 años. Hoy ni siquiera me acuerdo yo, no quiero imaginar a las futuras generaciones lo que van a saber, ¿no? Y salen de la universidad con conocimientos prácticos, pero con muy poco conocimiento humano, es decir, filosofía, pensamiento, razonamiento crítico, que yo creo que es lo más importante. Sí, además se hablaba de dejar atrás, permítaseme la expresión, precisamente a las mujeres y a los jóvenes en esta promoción de la incultura, ¿no? Bueno, vamos a dejar claras algunas cosas. Por una parte, lo que es una promoción de la esterilidad, realmente. Se abonan todas las políticas de esterilidad en este momento ya no solo con respecto a ese tercer mundo, sino a nivel planetario. Y por tanto, se favorecen todas las actitudes que no producen fertilidad. El objetivo es reducir población sí o sí. Primero, como hemos visto, por cuestiones únicamente geoestratégicas, en este caso, por ejemplo, Sudamérica, África o Asia, por aquel entonces de Estados Unidos, en plena Guerra Fría, le interesaba tener acceso a recursos, materias primas, etcétera, etcétera, y consideraban que un aumento de población en estos países pondría en riesgo el acceso a esa materia prima. Bueno, de hecho, si me permite, don Javier, sí. Ese es el quid de la cuestión. Es decir, el informe Kissinger comienza con la consideración de que Estados Unidos va a tener cada vez más difícil el acceso a las materias primas y por esa razón hay que controlar a la población. Eso es. Lo que pasa es que, como tú has dicho antes también, se les fue de las manos, digamos, y ya pasamos de un control geoestratégico a un control directamente poblacional. Hemos visto, o estamos viviendo ahora, digamos, el auge de los despoblacionistas, por así decirlo. Yo los llamo directamente psicópatas, como son gente, pues Felipe de Edimburgo, Bill Gates, etcétera, etcétera, que llevan años abogando por la despoblación del planeta. Que también hay que tener en cuenta que todo esto que han promocionado en los últimos años del cambio climático, también me ha enfocado en eso. Es decir, vamos a vender la idea de que el ser humano es un cáncer para el planeta, por lo tanto dejemos de reproducir para que produzcamos menos CO2. Obviamente aquí siempre hay que tener en cuenta que los que se reducen somos nosotros, no la élite. Es como, por ejemplo, con el ejemplo que había estado antes hablando del tema de la eutanasia. Cuando yo vea a un líder eutanasiarse, quizá me plantee que me lo puedo aceptar o no para los demás, pero generalmente son políticas que se aplican de arriba para abajo, no de abajo para arriba, y eso es lo problemático y lo que es importante remarcar para que la gente entienda de dónde vienen estas cosas, porque no es por nuestro bien, eso hay que dejarlo muy claro. El objetivo es un objetivo globalista, es un objetivo mundialista y es un objetivo también de la construcción de una sociedad común, multiétnica, ¿no? Multicultural, en último término, que convendría también explicar un poco lo que es lo multicultural frente a lo pluricultural, que no es lo mismo. Vale, lo primero, yo siempre digo que digamos que las élites quieren comunismo para las masas y capitalismo para las élites, y que no me entienda el público como comunismo en el sentido estricto ideológico, sino como sistema político. Es decir, el Estado fuerte, autoritario, controlador, monopolizador de muchos elementos, como estamos viendo cada vez más, y después total libertad económica y de movimientos para las élites. Un dato curioso, por ejemplo, durante este estado de alarma, a nivel planetario, los vuelos privados aumentaron. Es decir, mientras que nosotros estábamos confinados en las casas, los megarricos no tenían ningún tipo de restricción. Entonces hay que darse cuenta que la ley no es para todos, o sea, no siempre igual para todos, ¿no? Y con lo que tú decías ahora,
es cierto que no es lo mismo multiculturalismo que pluricultural. ¿Por qué? Porque siempre hay una hegemonía cultural dentro de un país. En el caso español, pues la hispanidad, nosotros lo que somos, y después siempre habrá grupúsculos de minorías culturales que puedan influir positivamente o negativamente al resto, pero siempre hay una cultura dominante. Esto que llaman multicultural, al fin lo que están diciendo de manera indirecta es casi guetos culturales. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en países principales o punteros de Europa, como Alemania o Francia, donde realmente hay guetos, no solo culturales, sino casi legales. La policía no entra en ciertos barrios y ahí digamos que reina la Sharia o reina pues lo que Dios quiera, ¿no? Menos la ley marcial, que es la que se tiene que aplicar a todo ciudadano. Ese es el multiculturalismo, la construcción de una sociedad con otras normas dentro de un mismo territorio, es decir, que pueda imperar la Sharia en la banlieue de París, por ejemplo, al margen de la Constitución francesa, y efectivamente queda al margen de la policía, de los jueces. Pues hemos visto al ministro de Interior, Marlaska, diciendo hace poco que permitió el Ramadán por temor a que los musulmanes se rebelaran. Es decir, que parece ser que hasta los mismos políticos saben lo que supone un magma islámico potente en un país, saben del peligro que supone eso. Bueno, esta construcción del mundo globalista hoy, aunque tuvo el origen que tuvo, pero hoy no se corresponde exactamente con el interés nacional de los Estados Unidos, sino que es un proyecto de la élite globalista que a su vez es una élite transnacional. También así a lo mejor se puede explicar un poco, digamos, las diferentes velocidades, por decirlo de alguna manera, o el choque de los proyectos entre lo que se considera el Deep State en Estados Unidos y las políticas de Trump. En un caso estaríamos hablando de globalismo, en el otro de globalismo, incluso poniendo el interés de los Estados Unidos al servicio del globalismo, mientras que Donald Trump lo que estaría es primando el interés, vamos a llamar así, nacional de los Estados Unidos. Esto que has dicho es muy importante porque la gente tiene que entender ya o quitarse de la cabeza la forma tradicional de lo que es la política internacional. Ya no hay estados, ya no hay países en el sentido tradicional de la palabra. Ahora hay proyectos internacionales. En este caso hay un proyecto internacional globalista financiero que está representado, entre otras cosas, por la City de Londres y el Wall Street estadounidense. Y luego hay pues, otro proyecto patriótico que digamos que puede ser Donald Trump. Donald Trump no es una persona, esto que quede claro. Donald Trump es la cara de un proyecto internacional de fuerzas, digamos, más patrióticas o más nacionalistas que los antiguos financieros que no tienen patria, los famosos ultramillonarios que les da igual vivir ahí que aquí. Y hay una lucha global a nivel global entre globalismo y patriotismo. Entonces, como tú bien has dicho, ya no es la política de Estados Unidos, y eso también que quede claro. Hay un deep state, que es un estado dentro de otro estado, que tampoco son los 4 viejetes sentados en una sala dominando el mundo, sino que son personas que están en medios de comunicación, en servicios de inteligencia, en política, en todo tipo de partidos, que trabajan por y para esos intereses. Obviamente, como tú bien has dicho, no es hegemónico, no es directo, tiene sus pasos, tiene su permeabilidad poco a poco, que hay. Y digamos que esos pasos o esos proyectos también pueden tener palos en la rueda que los frenen, como hemos visto, por ejemplo, el caso del no a la paz en Colombia, a pesar que después sí que fue impuesta, o el tema del Brexit, etcétera, etcétera. Siempre hay una opción, siempre y cuando el pueblo sepa manejar las fuerzas y enfrentarse en el momento adecuado. ¿Qué es esa élite globalista? Porque hablamos de la élite globalista, pero ¿qué es? ¿Quiénes son? ¿Son personas? ¿Son corporaciones? ¿Las dos cosas? Yo sé que esto suena muy conspiranoico cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Y yo creo que la gente tiene en el imaginario colectivo, pues deben ser como 4 señores como Mr. Burns de los Simpsons sentados en una mesa diciendo excelente, vamos a mover fichas, ¿no? Yo creo que es mucho más complejo de eso y hay que dejarlo claro. Primero son los ultrapoderosos, banqueros, economistas, dueños de las multinacionales, y luego además tienen otros grupos, por ejemplo está el Club de los 300, el famoso Club Bilderberg, que además yo creo que el Club Bilderberg ya ha sido sobrepasado en muchas cosas, pero yo creo que lo más interesante es que digamos que es la exposición más pública de este tipo de élite mundial, ¿no? Porque tiene un núcleo principal que está formado por los de siempre, los que lo formaron allá después de la Segunda Guerra Mundial, luego tiene un grupo directorio, incluso Cebrián, por ejemplo, forma parte de ese directorio, y luego tiene los invitados. Los invitados suelen ser políticos de turno que son invitados para que, digamos, se les ofrezca, entre comillas, cumplir una agenda. Hay que ver, Albert Rivera y Soraya fueron hace 2 años, ambos están fuera de la política. El año pasado fue Arrimadas y Casado a esa edición, y qué casualidad que ahora hemos visto que Arrimadas, apoyando con el estado de alarma y posiblemente otros gobiernos para arrebatárselos al Partido Popular en España con el Partido Socialista, y a Pablo Casado poniéndose de perfil. Cuando veamos estas cosas hay que verlas con quitarnos la venda tradicional, intentar ver más allá de lo que nos muestran los medios de comunicación, porque todo está trufado de intereses personalistas, ¿no? Y esto, bueno, y luego también está, por ejemplo, en Estados Unidos el Council for Foreign Relations, que es un think tank que realmente dicta la política exterior estadounidense, y ahí están los Rockefeller, Barbour, Soros, por ejemplo, también, y además es uno de los grandes financiadores. Entonces, claro, cuando uno se da cuenta de todo esto,
ya empieza a ver cómo funciona realmente el juego y será capaz de analizar mucho mejor las cosas y tomar unas medidas mucho más fundadas que lo que se suelen tomar hoy en día, que voto cada 4 años pensando que estos van a solucionarme la vida, y es mucho más complejo que eso. Y lo curioso, rápidamente, es que estos grupos y estas personas tienen intereses muy diversificados, de tal forma que tocan prácticamente todos los palos, todos los sectores de la sociedad. Sí, como bien decía antes, hay proyectos globales que están enfrentados entre sí. A veces coinciden en algunas cosas, en otras no. Por ejemplo, el casi 90 y pico % de los medios de comunicación globales están dominados por 5 grupos de comunicación, o digamos 5 grupos empresariales. Eso ya indica que la libertad, digamos, de prensa o la libertad de comunicación, en cierta forma, no solo es limitada, sino que encima es monógama en muchos aspectos. Y a nivel político pasa lo mismo, ¿no? Tenemos a empresarios como George Soros que compran y financian a través de ONGs, a través de otro tipo de empresas, a políticos y a jueces en Europa. Tenemos lo mismo con Estados Unidos, en fin, la lista sería imposible de tratar ahora, pero sí que es cierto, y remarcar aquí para todo el público, que nada es lo que parece. De lo que ves, créete la mitad, de lo que no veas, no te creas nada. Un excelente consejo, don Javier, lo seguiremos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y arrojar luz sobre estos temas sobre los que vamos a continuar, guste más o guste menos. Aquí vamos a seguir hablando de estas cosas de las que normalmente no se habla. Le reitero las gracias, don Javier. Un placer. Pues hola, Alba. Unos minutos ahora para dedicarlo a nuestro espacio de las fake news. Muy buenas noches, Fernando. Pues vivimos, como hemos visto, en una crisis sanitaria sin precedentes en la que los bulos son otra de esta cara de esta emergencia y que se han convertido también en una pandemia. Vamos a remontarnos al pasado 28 de abril, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que España era el 5º país del mundo que más test practicaba para detectar el coronavirus. Unas declaraciones un tanto llamativas, y para tratar de darle más realidad lo intentó maquillar asegurando que estos datos procedían realmente de un informe de una universidad estadounidense. Lo hacía también para esconder que la OCDE primero pusiese a España precisamente en el 5º lugar que realizaba mayormente este tipo de pruebas, y luego lo pasó a un puesto número 17. El pasado sábado, este último fin de semana, en rueda de prensa, Pedro Sánchez se refirió exactamente a esto y una periodista de la CNN le dejó en evidencia. Vean. Buenas tardes, presidente. Gracias por contestar de nuevo nuestras preguntas. Quería primero volver a la referencia que hizo usted la semana pasada del ranking de Johns Hopkins, en el que mencionó que España figuraba 5ª en cuanto a número de pruebas. ¿Podría su oficina publicar dicho ranking, ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura, y en nuestros emails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder? Los datos están ahí. En fin, el número de pruebas PCR realizadas, 1 millón. Le doy los datos para que los tenga. El número de pruebas realizadas a día de hoy, el último día me parece que es el 7 de mayo, de PCR realizadas es 1.625.211. Pues ya lo ven, la CNN, al igual que hemos hecho otros medios de comunicación, nos hemos puesto en contacto con esta universidad y niegan que este informe exista. Después de que Pedro Sánchez quedase desacreditado delante de todo el mundo, lo lógico sería que algún otro miembro del gobierno, después de esto, rectificase estas afirmaciones. Pero ni corto ni perezoso. Ayer mismo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue preguntado precisamente por este asunto. ¿Y qué hizo? Pues ratificar las palabras del propio Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno dijo efectivamente el 28 de abril que España era el 5º país en número de test realizados del mundo, y ese dato es correcto. Lo voy a precisar además, son los datos que da la Universidad Johns Hopkins, son referidos y beben como una fuente fundamental de su información de un portal. Pero bueno, no es este el único bulo que hemos conocido en las últimas semanas. Hemos encontrado otro en el propio perfil del Partido Socialista en Twitter. En concreto, el grupo político recogía unas informaciones que había recabado el CIS para elaborar el último de sus barómetros. En él se asegura que más de un 91,4% de la ciudadanía apuesta por apoyar al gobierno y alcanzar un gran acuerdo ante la crisis laboral y económica. Pero es falso, porque en realidad lo que dice el sondeo es
es que ese porcentaje apuesta en realidad por pactos para políticas en general, pero no se refiere en ningún momento al apoyo al Ejecutivo. Y bueno, Fernando, si lo dijese, tampoco nos sorprendería en absoluto después de haber visto en tantas ocasiones cómo es la cocina del maestro Tezanos. Efectivamente, pues muchísimas gracias, Alba. Ya ves en qué manos estamos, ¿eh? En las manos que pretenden determinar qué es y qué no es verdad, la de nuestro gobierno. Y con esto, pues les dejamos por el día de hoy. Espero que como primer programa les haya gustado y les dejamos con la frase del día. Muchas gracias y buenas noches.